Ok, jóvenes, bienvenidos nuevamente pues a la parte de estas clases virtuales. En esta segunda hora de clase se podría definir como la segunda porque es la segunda clase que vamos a tener el día de hoy, que es la clase de programación. Ya en el día de ayer, por ejemplo, ya establecíamos un contenido con respecto pues a la parte de las clases y estábamos viendo lo que eran la parte de las tablas de verdad, ¿correcto? En este caso vamos a determinar lo que eran unos ejercicios con respecto a tablas de verdad y para ello pues vamos a identificar en primer lugar lo que son cada una de las tablas, ¿verdad? Y vamos a ir explicando de manera más pausada la parte de el comportamiento de cada tabla con respecto eh, a, a la forma de uso, ¿verdad? Para después definirlo en una aplicación de un algoritmo. Ok, vamos a compartir pantalla para irlo realizando de forma más visual. Ok, establecíamos una pequeña tabla en primer lugar. Vamos a definirla igual. Vamos a definir esta tabla de forma que, aquí está. Y vamos a crearlo de esta manera. Ok, tenemos esta tabla en la cual teníamos la parte de, bueno, vamos a definir en primer lugar la parte de tablas de verdad. Tablas de verdad. Ok, si ustedes recuerdan, vamos a ir definiendo cada una de las tablas y posteriormente ustedes me van a definir cuáles eran las reglas que estábamos utilizando. La primera tabla era la tabla de la negación, ¿verdad? En la cual definíamos una preposición establecida como P y una forma de definir la tabla era la negativa de P, ¿correcto? En la cual nosotros vamos a establecer el valor contrario, en donde vamos a ponerlo acá y definirlo así. En donde íbamos a establecer que para un valor verdadero de P, la negación de P iba a ser ¿cuál? ¿Cuál sería la negación de P? Cuando el valor es verdadero. No, Falso, falso, correcto. Y cuando el valor es falso, ¿cuál sería la negación? verdadero. Verdadero, ¿verdad? Esa es la primera y más fácil tabla que vamos a encontrar en las tablas de verdad. Luego vamos a copiarla, por ejemplo. Permítanme. Vamos a ver. Bueno, vamos a... Ok, vamos a determinar otra tabla. Bueno, no nos sale por ahí. Vamos a establecer otra tabla, siempre igual. La vamos a poner de esta parte. Qué raro nos aparece ahí. Ok, ahí la vamos a poner. La segunda tabla era la parte de la conjunción, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a definir la parte de la conjunción. La conjunción está determinada por la forma o
o más que todo por la estructura. Nos falta una. Vamos a insertar una columna a la derecha. Ok. Por ejemplo, la parte de la conjunción la vamos a establecer con la letra I en las preposiciones que vamos a desarrollar. En esta primera parte o en esta parte ya vamos a tener que definir valores establecidos para dos preposiciones diferentes, que sería la preposición P y la preposición Q, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabemos qué número de... Bueno, eso lo vamos a ver después mejor, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, sí, lo vamos a definir. Hay una fórmula que nosotros determinamos para establecer cuántas líneas va a tener cada una de las tablas. Y eso va a ser definido en función de las preposiciones. Vamos a declarar que n va a ser igual al número de proposiciones, ¿verdad? N va a ser el número de proposiciones. Y vamos a definir que va a ser igual a la parte de el número 2 definido a la n, ¿verdad? 2 a la n. Hasta vamos a hacerlo más grande para que se mire bien. Va a ser, esta va a ser la fórmula que vamos a establecer para definir cuántos valores va a tener cada una de nuestras tablas. Por ejemplo, si tenemos que n va a ser igual a 1, al momento de generar 2 a la 1, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Perdón. ¿Verdad? Si tenemos que n vale 1, entonces 2 a la 1, ¿cuánto es igual? ¿Cuánto es igual a 2 a la 1? Es igual a 2, ¿verdad? Entonces, si vemos acá, en la parte de la negación, solamente tenemos una preposición. Por consiguiente, vamos a tener dos valores, solo verdadero y falso. Ahora, en el caso de que nosotros tengamos dos preposiciones, ¿verdad? La fórmula me dice a mí que 2 a la 2, ¿verdad? 2 a la 2, ¿a cuánto va a ser igual? ¿A cuánto va a ser igual 2 a la 2? 4. ¿A cuánto? No les escucho. 4. A 4. Por consiguiente, en estas preposiciones vamos a tener, aquí por ejemplo, si fijamos, tenemos una, 2, entonces vamos a llegar a tener 1, 2, 3, 4 filas distintas. ¿Y cómo vamos a definir estas 4 filas distintas? Las vamos a definir de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a establecer la última fila con un valor verdadero, un valor falso, un valor verdadero y un valor falso. O sea, los vamos a intercalar. Posteriormente, en la fila 2, por cada valor verdadero y falso, vamos a poner un valor verdadero y vamos a seguir por cada 2 un valor falso. Es decir, aquí tenemos verdadero y falso y falso. ¿Correcto? De esa manera es que nosotros vamos a llenar las preposiciones que nosotros tengamos. ¿Ok? ¿Se entiende hasta este momento? Sí. Ahora bien, en el caso, solo para hacer el ejercicio. Si nosotros llegamos a tener n igual a 3, ¿a cuánto va a ser igual 2 a la 3? ¿A cuánto va a ser igual? 6. No, 8. es a 8. ¿Verdad? Porque recordemos que al elevarlo al exponente tendríamos 2 por 2 por 2. O sea, 2 por 2, 4. Por 2 son 8. ¿Correcto?
Entonces, eso quiere decir de que en esa preposición de 3, por ejemplo, vamos a ponerla aquí solo para definir como un ejemplo, ¿verdad? En esta preposición de 3 tendríamos un valor de P, que sería la 1, un valor de Q, que sería la 2, y un valor de R, que sería la 3, ¿correcto? Entonces, ¿cómo dijimos que lo íbamos a formar? Por ejemplo, ya sabemos que son 8. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos falta 1, ¿verdad? Vamos a insertarla, 8. Entonces, en el primer valor, bueno, o mejor dicho, en la última variable, vamos a poner verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Correcto? En el segundo, vamos a establecer cada 2. O sea, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y en la tercera, vamos a establecerlo cada 4, ¿verdad? Es decir, 1, 2, 3, 4 valores verdaderos de 1 y 1, 2, 3, 4 verdaderos del número 2, ¿verdad? O sea, o 4 falsos, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se realiza de esta manera? Porque si nosotros nos fijamos en las combinaciones que hay acá, solo vamos a tener esa combinación. O sea, estas combinaciones que nosotros tenemos acá son todas las posibles combinaciones que vamos a llegar a tener para esa tabla, ¿verdad? Entonces, por eso se realiza de esta manera. Este lo vamos a dejar aquí solamente para fines de ejemplo. Ahora bien, la conjunción se va a determinar con un valor de B. Por ejemplo, vamos a tener P, BQ. Esta va a ser la determinación según esa B, ¿verdad? La B de vaca. Vamos a saber que cada vez que tenemos esa B es una conjunción. Ahora, ¿cuál era la regla de la conjunción? ¿Se acuerdan? Hay una regla. Solo hay un valor que nosotros tenemos que saber de lo que funciona. Que son ciertas si la conjunción es cierta. Ok, son ciertas si la conjunción es cierta, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que si ambas son verdaderas, el valor va a ser verdadero. De lo contrario, todo va a ser falso. ¿Correcto? Estamos bien ahí, así es, ¿verdad? Ok, entonces solamente tenemos que aprendernos esta parte. Hasta la vamos a rayar. Perdón, vamos a... Tampoco, vaya, aquí era la cosa. No, vamos a definirlo con un color oscurito para que se vea. Por ejemplo, no, este está muy oscuro. Por ejemplo, esa va a ser la función que nosotros tenemos que acordarnos de esta. Que si todas son verdaderas, va a ser verdadera. Ok, solo permítanme un ratito.
Ok, chicos. Vamos a continuar con la otra, perdón. Vamos a continuar con la otra, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? Vamos a insertar una tabla de 6 por 3. ¿Verdad? Igual, hacemos más pequeñito, le damos un formato bonito. Y en esta parte, por ejemplo, vamos a establecer la tabla de la disyunción. Que la disyunción se establece por medio de la letra O, ¿verdad? Y en este caso tenemos dos determinaciones, PQ, y el valor que nosotros tenemos para definir qué es una disyunción es una B, pero al revés, ¿verdad? Como dada vuelta. Por ejemplo, P-Q, ¿verdad? Bueno, permítanme, es esta parte. Ahí está, ¿verdad? Esta parte es la que nosotros tenemos para definir la disyunción, ¿verdad? Ahora bien, hacemos lo mismo. Declaramos verdadero, falso y definimos verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora bien, para cada valor hay una regla también. Para esta disyunción hay una regla. ¿Cuál es la regla que teníamos? ¿Alguien que me la diga, por favor? Que si dos son falsas, es falsa, si no es lo contrario, ¿no? Ok. Entonces vemos que en esta parte nos dice que si todas son falsas o si las dos son falsas, vamos a tener un valor de falso. De lo contrario, todo va a ser verdadero. ¿Verdad? Ahí lo tenemos. La siguiente fórmula o la siguiente ecuación que tenemos, ¿verdad? Vamos a poner 3 por 6. Y vamos a definirlo igual, ¿verdad? Por ejemplo, combinamos, definimos el valor de, sería, ¿cómo se llama esta otra? Asociación, no, Condicional. condicional, se me olvidó el nombre. Sería condicional. En esta parte, igual de la misma manera, se nos establece una frase para que nosotros podamos definirla. En este caso, la frase del condicional es sí, entonces, ¿verdad? O sea que si P, entonces Q, ¿verdad? Y la condicional se representa por medio de una flechita. Por ejemplo, tenemos la P seguido de una flechita de la Q. Este es el valor de la condicional. Y de la misma manera, ¿verdad? Tenemos BF, BF y tenemos BB, FF. Ok, ¿cuál era la condicionante en este caso? En este caso solo hay una condicionante también, en donde nos dice que si el primer valor es verdadero y el segundo es falso, eso es falso. ¿Verdad? Si me confirman que esa es. ¿Estamos bien, chicos, con esa parte? ¿O me equivoqué? Sí. Porque me puedo equivocar también. ¿Verdad? Es raro que pase, pero puede hacer. En algún momento he pensado que estoy equivocado, aunque no lo esté. ¿Verdad? Entonces, verifiquemos esta parte y de lo contrario, o sea, si no se cumple eso, todos los valores son verdaderos. ¿Correcto?
Ok, ahora bien, vamos a ver la última definición, que la última nos dice que es la doble condicionante. Lo permítanme, parece que se nos pegó. Vaya, no podemos. No nos permite. No sé qué pasa aquí. Ahí está. Por ejemplo, es una tabla de 3 por 6. La hacemos un poco más pequeñita. Y definimos el valor de condicionante, ¿verdad? Que sería la doble condicionante o bicondicionante. Y el valor de bicondicionante se define en sí y solo sí, ¿verdad? De esa manera se establece la bicondicionalidad. Siempre igual por P y por Q, pero se establece con una flecha doble, ¿verdad? Se establece por una fecha o una flecha, perdón, doble. Igual verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Cuál es la condición acá? ¿O cuál es la regla? Si se recuerda, alguien que me la diga. ¿Alguien que me dé la regla? Maestro, ¿qué dijo? Es que no sé si fue mi internet o el suyo Ok, que falló. ¿cuál es la regla en esta tabla de bicondicionalidad? Que solo es cierto si sus dos componentes tienen el mismo valor de verdad. Solo es verdad si los dos tienen el mismo valor, ya sea verdadero o ya sea falso, ¿verdad? Entonces la regla viene en función de un mismo valor para ambos lados. Perdón. De lo contrario, si no se cumple esa fase y son diferentes, vamos a tener que son falsos. Si nos fijamos con la parte de la condicionalidad, por ejemplo, eso lo vamos a poner aquí para que lo miremos bonito todo. Permítanme. Ok, si nos fijamos en la parte de la condicionalidad, aquí nos dice que si el primer valor es verdadero y el segundo es falso, va a ser falso. Entonces, aquí es exactamente igual, pero como es en doble dirección, ¿verdad? Entonces vemos que aquí el primer valor es verdadero y el segundo es falso. Y aquí el segundo es verdadero y el primero es falso, ¿verdad? Y como se da en las dos vías, entonces se puede decir de que es exactamente la misma regla, nomás que aplicado en ambas direcciones, ¿verdad? Para que lo podamos determinar. Ahora bien, una vez que ya vimos todas las tablas, ¿verdad? Vamos a poder ejecutar ejercicios, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, los ejercicios se van a dar de diferentes tipos de manera. Al igual que los ejercicios de los números, podemos generar ejercicios con respecto a las tablas de verdad. ¿Y cómo vamos a generar este tipo de ejercicios? Por ejemplo, digamos, en la parte de la numeración, nosotros tenemos 2 más 3 multiplicado por 5 y dividido entre 4, por ejemplo, ¿verdad? Ahí hacemos una combinación de valores y, perdón, vamos a poner en vez de 5, 8.
¿verdad? Vamos a hacer una combinación de valores y nos va a generar un resultado. Por ejemplo, aquí, ¿qué resultado nos daría? ¿Algún valiente que nos quiera definir el resultado de 2 más 3 por 8 entre 4? Ajá. ¿Cuál sería? Alguien. Chan, 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 chan. ¿Cuánto sería el resultado de esa operación? A ver, alguien, díganos. 8. 8, correcto. ¿Verdad? Ese es el resultado de esa operación. Si nos fijamos, a nosotros nos enseñaron a sumar en un momento, nos enseñaron a restar, luego nos enseñaron a multiplicar, luego a dividir, después vimos la jerarquía de las operaciones y vimos otros tipos de operaciones más, ¿verdad? Pero todas las aplicamos de la misma manera. En la parte de las tablas de verdad también se puede realizar en función de cada una de las tablas. Por ejemplo, yo puedo establecer en este caso, ¿verdad? Aquí solamente vamos a insertar un nuevo valor, por ejemplo. Y otro nuevo valor. Solo vamos a insertar. Perdón, le dijimos en columna. Insertar una nueva columna a la derecha, correcto. Y vamos a eliminar esta columna. Eliminar toda la fila, aceptar. Ok. Por ejemplo, aquí me pueden venir a decir de que podemos llegar a tener un ejercicio de tabla de verdad. Por ejemplo, un ejercicio de tabla de verdad es definir según los signos. Por ejemplo, yo puedo definir P, conjunción y entre comillas, ¿verdad? Establecer, o sin comillas, mejor dicho. Sin comillas, vamos a establecer Q condicional de R, ¿verdad? Ese va a ser el ejercicio que yo voy a tener en este momento para esta tabla, digamos, ¿verdad? Tengo la parte de P, conjunción de Q, condicional de R, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo lo voy a desarrollar yo? Esta parte de ejercicios las desarrollamos por partes, ¿verdad? Por pedacitos. En primera, por ejemplo, el primer pedacito que vamos a realizar va a ser el de P, B de Q, ¿verdad? Porque lo vamos a generar de 2 en 2. Vamos a ir agrupando cada uno. Ok, entonces, PBQ sería esta con esta, ¿correcto? Y en ese orden, primero P y después Q. Ahora bien, en la primera, el primer valor, tenemos dos valores verdaderos. Cuando los dos son verdaderos y tenemos una conjunción, ¿qué respuesta tenemos? ¿Lo recordamos? Verdadero. Verdadero. ¿Lo estamos adivinando, Katherine? ¿O lo estamos haciendo como correcto? A ver. ¿Por qué le ponemos verdadero, Katherine? ¿Estamos seguros que es verdadero? Los demás compañeros podemos opinar también. ¿Es verdadero o falso? Cuando ambos son verdaderos, la conjunción es... Verdadera. Ok, verdadera. Igual, podemos ver la tabla, chicos. Por ejemplo, la conjunción aquí me dice ambos verdaderos es verdadero. De lo contrario, todo es falso. Entonces seguimos esa regla. En el segundo espacio tenemos verdadero, verdadero, nos da verdadero.
En el tercer espacio tenemos verdadero, falso, nos da falso. En el otro, verdadero, falso, nos da falso. Falso, verdadero, nos da falso. Falso, verdadero, nos da falso. Falso, falso, nos da falso. Y falso, falso, nos da falso. ¿Correcto? Esa es la tabla que nosotros tendríamos para PBQ. Ok. Ahora, tenemos que establecer cuál sería la parte de la fórmula que nos sigue. Por ejemplo, esta PBQ, vamos a agregar una para que lo podamos definir. Una fila encima. Ok. A PBQ la vamos a llamar como S, ¿verdad? Como S. Y aquí me dice, en este caso, como yo ya saqué S, me dice que S va a ser la condicional de R, ¿correcto? Si lo trasladamos en función de lo que tenemos, vamos a tener esa fórmula, ¿correcto? Y aquí yo voy a poner R, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi R? Mi R va a ser estos valores que yo tengo acá. Entonces yo solamente los copio y los pego, ¿verdad? Para tenerlos en la misma línea. ¿Por qué los voy a tener en la misma línea? Porque para mí es más fácil generarlo de aquí para acá. Si yo lo genero con esta parte de aquí que ya tengo y esta R de acá, tendría que hacerlo de aquí para acá, al revés. Entonces es un poquito más complicado, ¿verdad? Entonces por eso lo genero según la tabla que yo necesite. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ese condicional de R, ¿cuál es la tabla o cuál es el valor o la propiedad que yo tengo que acordarme? ¿Cuál era? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál era la regla de la condicional? Ok, la regla era, recordemos que si el primero es verdadero y el segundo es falso, nos va a dar falso, ¿verdad? Esa era la condicional. Entonces, ¿qué valores verdaderos tenemos? Tenemos estos dos. ¿Y cuál es el valor falso? Solamente el segundo. Entonces, tenemos que este valor nos va a dar falso y todo lo demás nos va a dar verdadero, ¿verdad? Según la regla que nosotros tenemos. Entonces, esta parte es mi resultado, ¿verdad? Esta columna de ahí es el resultado que yo voy a tener. Esta es mi tabla de verdad para esos ejercicios, ¿verdad? No sé si lo entendimos, si quedó como dudas, no sé. Más o menos, chicos. Contéstenme, no hay dudas. Todo quedó claro. Más o menos yo, maestro. Ok, recordemos, aquí lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para decirlo en otras palabras, es jugar con cada una de las tablas, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es jugar con cada una de las tablas que ya hemos copiado aquí, ¿ve? ¿Verdad? Es jugar con cada una. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio, ¿verdad? Digamos, vamos a dejar esos tres valores porque esos tres valores siempre los vamos a tener. Y vamos a ejecutar acá la parte del ejercicio. Por ejemplo, vamos a ejecutar la negación de P en conjunción con Q y en disyunción con Q, conjunción con R, ¿verdad? Así lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo primero que yo tengo que tener
en esta parte de acá. Lo primero que tengo que tener es la negación de P, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo venir a definir la negación de P aquí. Entonces, ¿cuál sería mi tabla de la negación de P? Yo tengo que establecer dónde está P. Y para los valores de P, poner el contrario, ¿correcto? Entonces, el contrario va a ser F, 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 B, 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 B. ¿Correcto? Entonces, si lo miramos, aquí tengo F, el contrario sería B. Aquí tengo F, el contrario sería B. Aquí tengo B, el contrario sería F. ¿Correcto? ¿Estamos bien ahí hasta el momento? Ok. Posteriormente, yo tengo que encontrar, miren, negación de P, conjunción de Q, ¿verdad? Entonces, es la que agrego acá. Negación de P, conjunción de Q. Ahora, ¿cómo saco esta parte? Yo tengo que sacarla según lo que tengo acá. Por ejemplo, aquí tengo P. Si nos fijamos, aquí tengo P y aquí tengo Q. Si yo lo desarrollo así como lo tengo, tengo que desarrollarlo de aquí para acá, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la regla de la conjunción? La conjunción me dice que los dos son falsos, entonces el resultado es falso. De lo contrario, todo es verdadero. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un verdadero, esto me da verdadero. Aquí tengo un verdadero, me da verdadero. Aquí, miren, aquí tengo dos falsos, entonces me da en la siguiente falso. Vuelvo a tener dos falsos aquí, entonces me da falso. Aquí tengo un verdadero, aquí tengo un verdadero, aquí tengo otro verdadero y aquí hay dos falsos y me da falso. ¿Se está entendiendo esa parte? Estamos bien aquí. Ok, ahora yo tengo que definir que esta se puede considerar como S, digamos, ¿verdad? Ahora, aquí, ¿qué es lo que tengo que generar acá? Tengo que generar el valor de S, ¿verdad? Conjunción de R, ¿correcto? Entonces sería este valor o esta tabla de aquí con esta tabla de aquí. ¿Y qué es lo que me dice la conjunción? Me dice que si yo tengo dos valores verdaderos, va a ser verdadero. De lo contrario, todo va a ser falso, ¿verdad? Entonces lo verifico. Por ejemplo, aquí tengo un valor verdadero y aquí tengo otro valor verdadero. Entonces mi respuesta es verdadera. Aquí tengo un valor verdadero, pero aquí tengo un valor falso. Entonces aquí pongo falso. Aquí tengo un valor falso y aquí un valor verdadero, me da falso. Aquí tengo dos valores falsos, me da falso. Aquí tengo un valor verdadero y aquí otro verdadero, entonces me da verdadero. Aquí tengo un valor verdadero, pero aquí un valor falso, me da falso. Aquí tengo un valor verdadero y aquí tengo otro valor verdadero, entonces me da verdadero. Y aquí tengo un valor falso y otro falso, entonces me da falso. Entonces, esta sería la tabla que yo tengo para ese tipo de valores. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, copiemos esta tabla de este ejercicio para que desarrollemos uno de práctica también.
Ok, chicos, ¿se muestra la tabla siempre o no se ve? No se mira. Ok, solo permítanme un momentito. Ya la vamos a establecer.